martes 30 de enero. Recuérdese esta fecha. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente que le voy a leer. Abro comillas. Lo estoy tomando de la hoja del Departamento de Estado. Las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre pasado por representantes de Nicolás Maduro y el partido. En consecuencia, los Estados Unidos emitió la Licencia General 44 que brinda alivio al sector petrolero y de gas en Venezuela. Pero a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la plataforma unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril del 2024. Además, Estados Unidos está revocando la Licencia General 43 que autorizaba transacciones relacionadas con Minerven, que ustedes saben es la empresa minera de oro estatal venezolana. Por su parte, las personas estadounidenses tendrán 14 días para cancelar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por esta licencia. Estados Unidos sigue firmemente comprometido en apoyar el diálogo entre las partes y las aspiraciones del pueblo venezolano a un futuro democrático. Reafirma los Estados Unidos: continuaremos trabajando con la comunidad internacional y todos los actores democráticos pacíficos de todo el espectro político en Venezuela y aprovecharemos los mecanismos a nuestra disposición para alentar el retorno a los principios del Acuerdo de Barbados. El acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados sigue siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis política, económica y humanitaria de larga data en Venezuela y lograr elecciones competitivas e inclusivas en Venezuela. Pero eso requerirá que Maduro y sus representantes respeten los principios de la hoja de ruta y garanticen que los actores políticos de la oposición tengan derecho a elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales del 2024. Esta hoja salió aproximadamente a las 10 de la mañana. Hasta este momento no hay respuesta por parte de Miraflores. Sí ha habido, por ejemplo, gobiernos como el de Canadá que emiten pronunciamiento condenando la decisión del TCJ de prohibir la participación de la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, en elecciones. Instamos a la implementación
del Acuerdo de Barbados y a elecciones libres. ¿Perdón? Francia también se acaba de pronunciar, y así otros países de América Latina. Con esto, ¿qué les quiero decir? Ahí está, de Francia, Diplomatique de France. Spring exime la preocupación de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, confirmando la inegibilidad de ciertas personalidades políticas. Bien, ¿qué les quiero decir con esto? Vamos a leer esto entre líneas. Vienen momentos difíciles para Venezuela. Vienen problemas de transacciones económicas, de activos que bajan automáticamente su valor y trae unas consecuencias terribles para los sectores más desposeídos de la población. ¿Es responsabilidad de los Estados Unidos? No. Es responsabilidad de quienes firmaron un acuerdo y no lo cumplieron. ¿Quién no está cumpliendo con el acuerdo? Quien no está cumpliendo con el acuerdo es Miraflores. ¿Va a sufrir Miraflores las consecuencias económicas? No. Están forrados en billetes verdes. Están con activos fuera del territorio nacional. Va a sufrir el pueblo venezolano. En otras palabras, por la obsesión de un hombre de, a pesar de no tener el respaldo popular, pero quiere él y su camarilla mantenerse en el poder, van a generar mayor hambre y mayor miseria en Venezuela. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Yo no me atrevo a vislumbrarlo. ¿Permitirá en el seno del partido de gobierno que esto ocurra? ¿Habrá alguien que le dé un parado a Nicolás Maduro? ¿Habrá alguien en el seno de las Fuerzas Armadas que analice serenamente esta medida y esta consecuencia? ¿Se estará preparando la Iglesia Católica para la situación que viene en Venezuela y las otras iglesias? Vienen tiempos muy difíciles y muy difícil de prever las consecuencias. A mí no me alegra, a mí me preocupa. Y hoy más que nunca, Maduro es el corcho que tranca todo el juego. Bien, en esta parte del programa invitamos a conversar a Gustavo Tovar. Gustavo Tovar es activista de derechos humanos, abogado, director, poeta, y es también el que ha hecho 14 capítulos de llamada La Peste Chavista. Y hoy precisamente vamos a pasar el primer capítulo de esa serie. Y así sucesivamente hasta verla completa. Gustavo, luego de saludarte y agradecerte que estés con nosotros, hoy te toca un día muy especial, porque es un día en que se toman unas medidas muy duras y muy difíciles para Venezuela. Y me gustaría tu primera impresión sobre esto y a lo que hemos llegado y las consecuencias que podemos prever.
Adelante y Sí, muchas gracias por darnos la entrevista. no, en principio agradecido contigo, Leopoldo. Es una gran oportunidad eh, poder presentar el episodio Democracia, que es el primero de los 14, como mencionas, contigo en particular, que fuiste testigo de privilegio de ese país que quedó arruinado, desprotegido y devastado por una cantidad de políticas públicas vinculadas con lo que conocemos en el mundo como el socialismo, ¿no? Y en el caso venezolano, como el socialismo del siglo XXI. Mira, otra vez el tema de la reacción del gobierno de los Estados Unidos frente a otra vez las arbitrariedades, ilegalidades e inconstitucionalidad de los actos devenidos de la máxima eh, autoridad en justicia venezolana, que digamos es una casi una comedia decir lo que estoy diciendo, pero digamos a partir de ello, de esa sentencia que le impide a María Corina y a Enrique Capriles participar en cualquier en cualquier elección por los futuros 14 o 15 años. El tema de las sanciones, Leopoldo, son medidas unilaterales, sin duda, que toman los países, no para dañar a los pueblos, a las sociedades con quienes la toman, sino para impedir, esto es importante recalcar, en políticas públicas internacionales es para impedir la influencia negativa que esos regímenes pueden tener, no solo frente a sus pueblos, sino frente a las naciones que toman estas sanciones o a las naciones adyacentes. Si, si la dictadura en Venezuela tuviera los recursos provenientes del petróleo venezolano, ¿qué pasaría? Primero, se robarían el 80% porque estamos ante el régimen más ladrón de la historia de las Américas desde nuestra independencia de los países europeos, de los imperios europeos. Al margen del robo que harían, lo otro que usarían con ese dinero es para, como lo hemos visto, para crear sistemas de inteligencia y sistemas de represión que impidan la posibilidad de que las naciones o los pueblos protesten, traten de reivindicar derechos y tal. Y en una menor escala lo usarían para alguna política pública que en el caso del chavismo, en el momento, Leopoldo, no olvidemos esto, en el momento cúspide del valor del peso petrolero, del barril de petróleo, en donde llegó a la cifra astronómica, como verán durante el documental, en uno de los capítulos que se llama Quiebra, llegó a la cifra astronómica de $154 el barril. Ellos, a diferencia de los países árabes, en Venezuela lo que hicieron fue robar, perseguir a la oposición o perseguir a cualquiera que difiriera y en última instancia hacer negocios con otros gobiernos para controlarlo y expandir lo que yo llamo la peste. Dieron dinero en Ecuador, dieron dinero en Nicaragua, dieron dinero en Bolivia, dieron dinero en Argentina, dieron dinero en Brasil y crearon ese eje llamado el socialismo del siglo XXI, que ha sido una fuente de corrupción y de persecución de la oposición. Lo que está pasando en Nicaragua no es nicaragüense, es venezolano. Con el dinero y el apoyo de Venezuela, ellos erigieron un régimen criminal. Entonces, lo de las sanciones sin duda es preocupante, pero eso no va a cambiar, Leopoldo, mientras Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello permanezcan en el poder. Tengo que hacer una breve pausa. Continuamos con Gustavo Tobar. Y nos quedamos en que el corcho que taponea esta situación son las personas que están en este momento dirigiendo el país desde Miraflores. Y esto, dice Gustavo Tobar, no va a cambiar mientras ellos estén ahí. Así de simple. Y mencioné dos nombres en particular, que son tres nombres en particular: Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es fundamental, y Diosdado Cabello. Podríamos mencionar muchos más,
pero digamos hay un círculo muy cerrado de poder al que pertenecía además Tarek El Aissami, pero a Tarek El Aissami lo sacaron de ese círculo. Y creo que eres muy condescendiente diciendo un corcho, creo que es un dique que contiene el espíritu de un pueblo que algún día fue bravo, hizo libertad, independizó a todas las Américas, es un dique de contención de la necesidad de un pueblo de ser no solo libre, sino democrático y mantener instituciones republicanas. Esos tres personajes no solo van a hacer todo lo que puedan hacer para impedir que la nación venezolana, el pueblo venezolano alcance la libertad o la democracia aspirada, sino además algo peor, que es van a seguir vinculados con lo que yo he algún momento llamado los ejes del mal de la posmodernidad, que no solo son gobiernos, sí, tiene que ver con Irán, tiene que ver con Rusia, en alguna medida con China, pero China mantiene ciertos criterios comerciales, entonces en ese sentido no son tan despiadados, pero Irán, Surcorea, Norcorea y Rusia son países que están vinculados, pero además los ejes de que quieren dañar a la cultura occidental son el narcotráfico, la corrupción, que insisto, los peores ladrones que han dado América Latina rigen el poder en Venezuela. Diosdado, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, Cilia Flores. Yo lo llamo en uno de los documentales, el documental se llama Chávez y sus 1000 ladrones. Bueno, 1000 personas o más que se han apoderado no de $500,000, $2 millones, sino 20, 30, 400. Entonces, aquí también hay un negocio por delante, Leopoldo, que ellos no van a dejar ir. Entonces, sí, yo creo, y en esto ya he adquirido por condiciones circunstanciales la ciudadanía norteamericana, y sí le pido a mi gobierno que dejen la ingenuidad, al gobierno de los Estados Unidos, porque que un alto funcionario del Departamento de Estado diga, justificando la burla de la que ha sido objeto por parte del régimen chavista, que ellos actúan de buena fe, es básicamente dejar a la deriva, y a la deriva no al naufragio, a la sociedad que rige. Ahora tengo que preguntarte, Gustavo, dime. Porque en este preciso instante, en este preciso momento, hay varios puntos neurálgicos de conflictividad en el mundo. 2 guerras, declaradas las 2 guerras, un nuevo punto que ha surgido enorme con los hutis y con el apoyo de nada menos que de Irán a los hutis, y una movilización militar de los Estados Unidos hacia esa área en particular. Entonces pareciera que el mundo tiene una conflictividad y un momento tan complejo y tan complicado que me pregunto, ¿habrá tiempo para pensar Venezuela? Y con esta pregunta termino contigo. Fundamentalmente sí. ¿Por qué? Porque los iraníes, antiguos persas, son los creadores del ajedrez, y ellos planifican en el largo plazo, como hacía Soleimani, para penetrar en las diferentes batallas que van dando, y lo hacen con una consideración militar y estratégica. Y los iraníes, unidos a los rusos, están en Venezuela, dominan Venezuela. Hay ciudades como Calabozo, que está repleto de representantes del gobierno iraní que andan como Pedro por su casa, hacen negocios, viven, son dueños de clubes, de restaurantes, y financian toda la operación. Entonces, el tema de Irán en Venezuela, Leopoldo, desde el punto de vista geopolítico, es crucial, porque ellos no están lanzando balas, guerras, bombas o generando, han creado una batalla indirecta, muy importante, indirecta, ¿no? Indirecta y encubierta, que es la cultural, Leopoldo. Entonces nos mandan a través de la frontera, porque muchos venezolanos obviamente llegan a la frontera con la necesidad de buscar una vida más digna, sin duda, pero
penetran también representantes de este trabajo de largo plazo que fue diseñado en 1979 con la llegada del fundamentalismo islámico y que poco a poco ha ido permeando en América Latina, se ha ido aliando con ciertos gobiernos, y por eso tú tienes a Lula, gobierno supuestamente democrático, aliado de los Estados Unidos, apoyando a Irán y desconociendo a su aliado estratégico de la región, que es los Estados Unidos. Entonces, mientras están atendiendo, sin duda, conflictos muy graves como el imperialismo ruso de Putin, o todo el conflicto en el Medio Oriente que está ahí, tienen un conflicto que no sé, es que lo deben de saber, pero a mí lo que me sorprende es que no lo atiendan. Y Venezuela es el santuario de narcotraficantes, de lo que yo llamo el eje del mal real, de la posmodernidad. Corruptos, iraníes, chinos en menor medida y rusos. Y están ahí operando. Bien, te tengo que dejar, Gustavo. Continuaremos en otra oportunidad. Vamos a nuestro intermedio y al regreso venimos directamente con la obra de ese señor, Gustavo Tobar, para que veamos el primer capítulo. Breve pausa. Venezuela, entre tanto, había sido un país que durante el siglo XX había ido creciendo en el sistema democrático. Venezuela había ido entrando paulatinamente a la modernidad. Yo viví en esa Venezuela, una Venezuela democrática, una Venezuela donde todos expresaban sus opiniones, donde había mucha abundancia de bienes materiales. Era una Venezuela donde nosotros éramos clase media y teníamos acceso a todo, absolutamente todo. Venezuela se había civilizado. Por 40 años logró domar al bárbaro que durante siglos llevaba dentro. Logró crear una república democrática. Chávez apareció y le disparó en la frente. Democracia. Democracia. La palabra exterminada. Y le disparó en la frente. Desde el oscuro destierro me abrazo a tu memoria. Venezuela, Venezuela, aurora de la libertad en las Américas. Recuerdo tus mares, el sosiego de tus llanos, tus enigmáticos y ardidos desiertos, los Andes que florecen en tus cordilleras, tus aves, tus saltos donde los ángeles salpican su luz, hecha agua. Venezuela, Venezuela, bella, bellísima, como tu gente noble y trabajadora, y tus pueblos pintorescos, y tus niños, y tu historia de héroes y de santos, Desde el exilio recuerdo tu flamante desarrollo y tu progreso. Recuerdo tu cultura y tus tradiciones, y también recuerdo tu democracia, Venezuela. Desde el exilio recuerdo tu bella luz, pero también esa sangrienta sombra, Venezuela es un país que por un tiempo fue una referencia a nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano. Mientras países estaban en medio de dictaduras militares, Venezuela estaba en medio de un proceso democrático que se venía fortaleciendo. Por un tiempo Venezuela fue un lugar no nada más en donde la democracia prevalecía, sino donde los ciudadanos de a pie podían alcanzar sus sueños, en donde los ciudadanos de a pie podían salir adelante, podían soñar con un futuro mejor, podían trabajar para tener ese futuro mejor. Venezuela fue un país de arte, de cultura, de belleza y espectáculo. Llegó a ser una potencia mundial en democracia y tolerancia. Una sociedad iluminada por el diálogo. Un abrigo para los desterrados del mundo. Venezuela fue una nación en libertad. Acaríciame y empápame de tu ternura, amor. Chévere, 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 chévere. Tuvo 20 años buenos y 20 años malos. Quienes votaron por Chávez tenían muy fresco los 20 años malos. Ese fue el problema. Habían más que habían sufrido las consecuencias de un país en declinación desde el año 83 en adelante, realmente a quienes habíamos podido ver lo que había sido el desarrollo democrático de Venezuela. El año que viene se ve esto horroroso y gracias a los gobernantes que es lo que nos han llevado a este extremo. Dejamos que
alguna gente inconscientemente, otras bien intencionadas, le atribuyeran a los 45 años que tuvimos de democracia muchos valores negativos, corrupción, desigualdad. Señor presidente, aquí está flotando en el ambiente una palabra que parece que todo el mundo tiene miedo de mencionar y es devaluación. Hay una serie de rumores y de desinformaciones que parecen tender a hacer perder la credibilidad en el sistema bancario. Había problemas como en cualquier nación. Eran muchos más los aciertos de la democracia que sus calamidades. No lo pudimos ver. Es el deterioro creciente de los partidos políticos que venían deteriorándose a ojos vistas, acusándose de corrupción sin pruebas de ningún tipo, frenando los relevos, impidiendo el surgimiento de nuevas voces, de visiones más modernas del mundo y sus problemas. Tanto Pérez como el doctor Caldera, que fueron reelegidos. Esa reelección castró y simplemente fulminó el relevo político, que es el que en buena lid pudo haber llegado a la presidencia de Venezuela. No podemos permitir que las viejas ideas políticas frenen el progreso del país. Nuestra gente merece una vida mejor. La democracia no aguanta un fracaso más. Su honestidad está uniendo a Venezuela. Cuando comienza a decaer no la democracia, sino la confianza en los partidos políticos de Venezuela, pues emerge un grupo de militares. Y hay que señalar que para los venezolanos, buena parte de ellos, los militares son personajes muy importantes, son como deidades. Aquí lo que necesitamos es un militar, y eso lo decían antes del chavismo. Necesitamos un nuevo Pérez Jiménez, necesitamos un militar. Entonces la gente que estaba asociada con la izquierda le gustaba a Chávez porque tenía un discurso antisistema, pero también los que les gustaba a la derecha porque decían que iba a ser un nuevo Pérez Jiménez. Entonces la derecha más ortodoxa, la derecha militar. Pérez Jiménez había ejercido una dictadura cuyo progreso económico y social fueron muy notables. Aquella nostalgia de bienestar confundió al país. Ya basta de tanta ignominia, basta de tanta traición. Hemos salido ahora mismo a combatir en las calles y caminos de Venezuela para recuperar con nuestros propios brazos el honor mancillado de la patria. Mató a centenares de venezolanos en su golpe de Estado. Todas esas muertes quedaron impunes. La mayoría de aquellos asesinatos ocurrieron con un macabro y certero disparo a la cabeza. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Desde la cúpula del poder en Venezuela se gestó este movimiento. Había un sentimiento revolucionario. O sea, había como que hay que salir de esto. Es que yo no estoy convencido de que el golpe felizmente frustrado haya tenido como propósito asesinar al presidente de la República. Afirmar que el propósito de la sublevación fue asesinar al presidente de la República es muy grave. No le pareció grave que intentara asesinar a la democracia de Venezuela. Caldera, en uno de los actos más trágicos y responsables de la historia de Venezuela, liberó al asesino en serie, Hugo Chávez. Finalmente, el comandante Hugo Chávez está en libertad. Ya está en la calle. Nosotros los venezolanos, como venezolanos que nos sentimos, estamos orgullosos de que bajo el gobierno de Caldera se le haya dado su sobreseimiento. La sociedad venezolana con el chavismo se lanzó a una aventura, de esa típica aventura que, bueno, vamos a castigar a los que están gobernando, castigándonos a nosotros mismos. Y la gente decidió, como han decidido otras sociedades a lo largo de la historia, lanzarse al vacío. Ese es el verdadero libertador de la patria, el que nos liberó de la corrupción, de la que dice que es la democracia, pero no la es una dictadura. Chávez es el hombre
de que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Que me siento orgullosa de él y vengo en representación de los estudiantes, que todos estamos con él. Pocos advirtieron lo que ocurriría con la llegada de Hugo Chávez al poder. El presidente Carlos Andrés Pérez fue uno de ellos. ¿Cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. Y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. Este es el nuevo presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Juro delante de mi pueblo, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. El riesgo de la frivolidad. Yo recuerdo a muchos venezolanos y venezolanas celebrar la llegada de Chávez al poder como una gran bocanada de aire fresco. Aquel aire fresco sería una era de balas, de tanques, de hambre y miseria, de enfermedad y tortura. Sería una era de exterminio y muerte. Si un país no puede inmediatamente calificar a una persona como esta, un criminal, y luego al poco tiempo lo hacen presidente de Venezuela, y lo hace la sociedad en su conjunto, lo hacen no los desesperados, lo hacen los más adinerados, lo hacen empresarios importantes, medios de comunicación. La responsabilidad conjunta de los principales elementos de la sociedad venezolana de que había un criminal es realmente imperdonable. Yo no soy el diablo. Había asesinado a la democracia. Iniciaba el tiempo doloroso de la desolación y la ruina. El tiempo de la peor peste del siglo XXI, de la peste chavista. Bien, vamos a actualizar las noticias con Laura Arcan. Uno queda con un mal sabor, ciudadano, después de ver ese documental y de toda la historia que ha pasado para llegar hasta aquí, lamentablemente. Yo era muy pequeña. Primer capítulo. Es el primer capítulo. Vamos a pasar toda la serie, todos los más. E importante decir que fue hecho sin fines de lucro. Exactamente. Solo con la intención de que se conozca, para las personas que no vivieron eso, la historia y cómo la democracia ha sido fracturada. Vamos a revisar las informaciones. Estados Unidos anuncia medidas contra Maduro por incumplimiento del acuerdo de Barbados. Era su editorial empezando el programa Ciudadano, pero hacemos un repaso. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado su profunda preocupación por las acciones del régimen venezolano de Nicolás Maduro y sus representantes, que consideran inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados el pasado octubre. Estas acciones incluyen la detención de miembros de la oposición democrática y la exclusión de candidatos de la contienda electoral presidencial de este año. Para lo que la señora Delcy Rodríguez ha contestado, ciudadano. ¿Qué dijo Delcy Rodríguez? Venezuela toda rechaza el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de Estados Unidos. Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela a pedido de los extremistas lacayos en el país,
A partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasarían a revisión de cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano. Venezuela, inspirada en su gloria y dignidad histórica, seguirá su empeño por recuperar la economía venezolana con esfuerzo propio en unión nacional. Ciudadano, le movieron las fibras, se acabó el hechizo, porque el comunicado de Estados Unidos de esta mañana fue contundente, y ahí están las reacciones. Así es. Vamos a ver la siguiente información. Como decíamos, ya varios medios de comunicación lo tienen reseñado. Amenaza con suspender vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos si se restablecen sanciones petroleras. Seguramente lo vamos a seguir viendo en muchos portales web. The Wall Street Journal, otra vez, Maduro engaña a Biden. Ese fue el editorial. Eso fue esta mañana. Esta mañana el editorial, bien pero temprano. yo no se los comenté porque evidentemente la superposición de la información, o sea, una reacción por parte de los Estados Unidos, sí, y eso predomina ante la crítica que había formulado Wall Street Journal hacia el presidente Joe Biden. Exactamente. Vamos a ver la siguiente información que tenemos por allí. Ahí está, mire, Venezuela. Caen los precios de los bonos venezolanos tras amenaza de Estados Unidos a renovar sanciones. Claro, a renovar sanciones porque hay que recordar que tiene que expirar el lapso que está vigente en este momento. Que es hasta el... Yo creo que se los dije. 18 de febrero. 18 de abril del 2024. Del 2024 sería el 19 de abril. Oye, qué casualidad. ¡Qué casualidad, ciudadano! Así es. ¡Qué casualidad! Tribunal Supremo de Justicia Legítimo asegura que inhabilitaciones son evidencia de la dictadura. Allí hay un comunicado en la página web del canal, ebtv.online, y ellos dicen que el documento producido por la ilegítima sala político carece de argumentación jurídica y que pretende desconocer la decisión de los ciudadanos que eligieron a María Corina Machado como la candidata unitaria a las elecciones presidenciales. Bien. ¿Qué más tiene usted? Daniel Noboa, se empiezan a pronunciar presidentes del mundo, ciudadano. No reconoceremos los resultados de las elecciones de Venezuela y vamos a desarrollar esta información porque tiende a ser confuso su titular. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este martes que su gobierno no reconocerá las elecciones presidenciales de Venezuela porque no las considera libres ni justas tras la decisión del dictador Nicolás Maduro de mantener las inhabilitaciones. Esto lo dijo en una entrevista, que no estaba de acuerdo que en Venezuela no se puedan realizar unas elecciones con libertad y que por lo tanto su país no aceptaría el resultado de estas venideras elecciones que por supuesto se van a realizar este año. Dios mediante. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres. ¿Qué más tiene? Así lo indicaba. Transparencia Internacional, lo comentábamos bien temprano, ciudadano. Venezuela es percibida como la nación más corrupta. Transparencia Internacional presentó su índice de percepción de la corrupción 2023, arrojando que todo el hemisferio, Venezuela es percibida como la nación más corrupta y que en la medición actual cayó un punto más, pasando de 14 a 13. La medición es basada en una escala de 0 a 100, donde 0 es el peor desempeño o la más alta percepción de corrupción. En el informe explicaron que la mayoría de los países evaluados lograron mínimos avances en el combate de la corrupción en el sector público y que por 12 años consecutivos el promedio global del IPC se mantiene sin variación en 43 puntos y más de 2/3 de las naciones obtenidas una puntuación inferior a 50 sobre 100. Venezuela a nivel mundial igual en puntuación del país a Siria con 13 y a Sudán del Sur con 13, que mantiene su registro anterior. Fueron evaluados 180 países, entre paréntesis. Dale, continuamos. Mire este show.
bueno, este chiste, Pedro Tellechea dijo, al ser consultado sobre el tema de las sanciones petroleras, que Venezuela, y esto lo digo entre comillas, Venezuela está preparada para cualquier circunstancia. Si nos ponen más sanciones, estaremos preparados para más sanciones. Tendremos una industria poderosa para atender la crisis energética, oiga bien, ciudadano, mundial. Mundial. Ni siquiera lo vamos a escuchar porque da risa. Pero yo le pregunto, eso es ignorancia. ¿Dónde está Tarek el Aizame? Guardadito. ¿Cuántos bajones de luz hubo el día de ayer en Venezuela? Que por cierto, hoy hay muchos estados que aún permanecen sin el servicio eléctrico. Sí, eso me lo están reportando continuamente. Pero podemos dar energía eléctrica al mundo. Creo que finalizamos con esta información que viene a continuación. Estados Unidos, es una opinión de Francisco Poleo, parece dejar claro que no removerá la licencia. Renovará, perdón. La licencia que flexibilizaba las sanciones. Es decir, no hay ultimátum hasta abril, sino que parece, entre comillas, cosa juzgada, como dijo ayer Maduro en su intervención sobre las inhabilitaciones, como les ha dado por decir a Maduro y a Jorge Rodríguez, amarren a su loco del Furrial. Amarren a su loco del Furrial. Y esto lo comentábamos porque decíamos, Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez están, entre comillas, haciendo como el esfuerzo de dialogar con Estados Unidos, y por otro lado el señor Diosdado habla y vocifera y dice y va para atrás y para adelante, como que no están como en consonancia. En el canal oficial. El día está cargado y este documental nos trae muchas reflexiones, lo vamos a tener todos los martes. ¿Tiene una noticia de último momento? ¿Está preparado para una nueva fase? ¿Viene una nueva fase en Venezuela, ciudadano? ¿O no? Con esto de Estados Unidos. No, ya arrancamos. Ay. Ya arrancamos. Mañana nos vemos.